El líder por excelencia de los refrescos, Coca-Cola. Tenemos aquí Red Cola, sabor cola. Este tremendo botellón de 3 litros cuesta lo mismo que esta botella de 600 mililitros. Llena tu vida de sabor con sabor cola, solo para gente chida. Sean bienvenidos a una aventura más. ¿Qué tal esta playerita? ¿Les gusta? Muy tortugona, tanto por el frente como por atrás. La L aquí de Luisillo, el tortugón, el hombre tortuga. Este video creo que estará muy divertido. Vivimos en un mundo en el cual algunas marcas llevan el liderazgo de ciertos nichos de mercado. Puede ser una marca de cereales, de dulces, de medicinas, ya sea porque fueron los inventores de la receta original, porque saben algo de lo cual nadie más tiene conocimiento, o simplemente porque lo saben hacer mejor. A estas marcas las llamaremos marcas originales. Marcas que por su calidad o por su prestigio pueden dar sus productos a precios elevados. Pero también existen marcas que han imitado sus modelos o sus recetas. Pueden ser empresas o particulares que decidieron sacar un producto igual o similar con otro nombre a un precio mucho más accesible. A estas las llamaremos marcas genéricas. La pregunta aquí es: ¿en qué ocasiones es conveniente irnos por el producto con prestigio a un precio más elevado? ¿Y cuándo da enteramente lo mismo comprar la versión más barata? En este video investigaremos un poco al respecto. Comenzaremos adquiriendo los productos. Nos encontramos en un supermercado grande, común y corriente, en el cual seguramente encontraremos mucha variedad, diversas opciones de productos similares. Vamos a empezar con la sección de cereales. En esta sección en específico siempre se ven cosas bien chistosas. Tenemos a las Zucaritas, las clásicas de Kellogg. El Tigre Toño aquí, súper rudo. Es un gran basquetbolista el Tigre Toño. Y por aquí tenemos, ¡boom!, las azucaradas. Chequen esta cebra, está alegre. Discúlpame, Tigre Toño, eres épico con tu pelota y todo, pero no sé si igual de épica que esta cebra de azucaradas. Ahora, aquí va lo realmente interesante de esto. Las dos cajas tienen contenidos muy similares. Este es de 740 gramos y este es de 720. Las Zucaritas cuestan 57 pesos y las azucaradas 28 pesos. ¿What? La cebra cuesta menos de la mitad que lo que cuesta el tigre. Les voy a ir poniendo los valores convertidos en dólares en la pantalla. Tremenda, menuda diferencia entre llevarte al Tigre Toño y llevarte a la cebra Azuquita. O cómo se llamará, tendrá nombre. Seguramente se llama Azuquita. La cebra Silvia le llamaremos. ¿Les late? Soy una cebra. Están Squeak, las bolitas estas que son como popositas de conejo. Y boom, acá tenemos el selecto Choco Rocks. Tenemos a los Choco Crispies aquí. Y boom, acá Selecto sacó su arroz inflado. Ni se complicaron en ponerle un nombre llamativo, nada más así, arroz inflado. Lo que ves es lo que hay. Por cierto, soy el único que tiene conflicto con que hayan convertido a Melvin en un elefante joven. Antes era como un señor gordito acá, buena onda, bonachón. Hola niños, ¿cómo están? Coman de mi cereal. Y les daba cereal a todos. Ahora es como un chavito acá cool, así de coman todos de mi cereal. Confía en mí, es bueno. No sé si solamente yo tengo conflicto con eso. Coméntenlo aquí abajo. Ahora hemos llegado a la sección de las leches. Santa Clara es como una de las marcas top de leche en México. De hecho, creo que es de Coca-Cola. Cuesta un litro 18 pesos con 50 centavos. Esta de aquí, 10 pesos con 90 centavos. Leche de calidad, dice que es. Cuesta prácticamente la mitad de lo que cuesta esta. Si hablamos de chocolate en polvo, la marca top en México es esta de aquí, Choco Milk. Y este muchachón que es su imagen se llama Pancho Pantera. Por 350 gramos pagamos un precio de 25 pesos. Pero Pancho Pantera, por muy cool que te sientas, temo decirte que no eres el chico más cool de la escuela. El chico más cool de la escuela es Tavo. Tavo, el de Choco Tavo. Tavo tiene una patineta, la anda como un máster. ¿Tú qué haces? Tú nada más te paras ahí con tu pulgar arriba. Soy Pancho Pantera. Este es como, hola chicas, soy Tavo. Prueben mi delicioso chocolate. Y Tavo, por supuesto, tiene un precio mucho más accesible de 21 pesos con 50 centavos. En adición, también tenemos a Choco Kiwi.
Tenemos a esta monja que es como la que regaña a Tavo y a Pancho Pantera cuando se portan mal. Y esta otra que ni siquiera se esforzaron en ponerle un nombre cool, simplemente bebida sabor chocolate. El papel de baño también es un producto en el cual nos solemos encontrar diferencias de precio garrafales. Tiene un precio de 37 pesos mexicanos por 4 rollos. Y este de aquí, el producto genérico, por la cantidad de 4 pesos. ¿What? 4 pesos son como 20 centavos de dólar. Prácticamente 40 pesos contra 4 pesos. ¿Cuál ganará? Hola. Órale. Mira, 4 pesos este. Eres Chedraui. Ya con que sea el papel de la marca, ya es bastante malo. ¿Qué tal? Compartiendo puntos de vista con otros compradores. Esto es cosa seria, este es un análisis muy serio. Por aquí tenemos el área de medicinas, pero creo que ese es un tema mucho más complejo. Mejor lo dejaremos para otro video, un video exclusivamente de medicinas, tal vez. Ya es una investigación mucho más profunda. El líder por excelencia de los refrescos es Coca-Cola. Una botella de 600 mililitros tiene el precio de 12 pesos. Pero eso no quiere decir que Coca-Cola esté jugando sola en el recreo, que no tiene competencia. Tenemos aquí Red Cola. Chéquense esta epicidad. Esta botella de 600 mililitros cuesta 6 pesos. Cuesta la mitad. Imitando los mismos colores y toda la cosa. Por aquí tenemos BAM, sabor cola. Llena tu vida de sabor con sabor cola. Este tremendo botellón de 3 litros de sabor cola cuesta 12 pesos. Cuesta lo mismo que esta botella de 600 mililitros. Por más que lo taclean, no, ni siquiera lo mueve, mira. Así concluimos con la compra de productos. Esta travesía llena de ahorro, de sorpresas, de miradas extrañas de la gente. Vamos con lo que sigue. Ha llegado la hora de probar las cosas. ¿Realmente existirá una diferencia de sabores, de calidad para una persona común y corriente como lo soy yo? Y comenzaremos, sí, con las leches. Estas me dan una curiosidad especial porque esta, la leche Santa Clara, afirma que es leche 100% pura de vaca. Y esta, la leche Chedraui de calidad, no afirma en ningún momento que es leche. Dice, producto lácteo combinado con grasa vegetal ultra pasteurizado. Dice que tiene como ingredientes leche descremada, sólidos de jarabe de maíz, sólidos de la leche, grasa vegetal hidrogenada, mono y diglicéridos, leticina de soya, carragenina, goma guar. Ni siquiera sé qué son todas estas cosas. Y muy claramente abajo afirma, este producto contiene 50% de leche. Entonces realmente nada más el 50% de lo que estamos tomando aquí viene de una vaquita. Cuando nos vamos con la leche un poquito más costosa, en la sección de ingredientes únicamente dice leche entera de vaca y vitaminas A y D. No tiene ninguno de los componentes de nombres difíciles de pronunciar como la tiene esta. Entonces eso nos da a entender mucho mejor la diferencia de precios. Claro, esta cuesta la mitad de lo que cuesta esta, pero solamente tiene la mitad de leche. Echándole un vistazo a los dos productos, esta, la leche económica, se ve un poquito de color rosa y esta sí se ve completamente blanca. No sé si con la cámara se aprecia esta diferencia de colores de la que les estoy hablando. No sé si es porque sé cuál es cuál, pero sí existe una diferencia de sabores. Esta sí sabe un poquito rebajada y esta sí se siente cremosa. Más adelante haremos una prueba de los productos sin saber cuál es cuál. Ahora vamos con los cereales. Las azucaradas, el producto genérico, nos brinda 39 calorías de azúcares por una porción de 30 gramos. Mientras que las azucaritas nos aportan 48 calorías de azúcares por la misma cantidad. ¿Qué pasó ahí, Tigre Toño? Estás más azucarado. Y si nos vamos a la sección de sodio, las azucaradas nos dan 220 miligramos por porción y las azucaritas nos dan 115 miligramos. A simple vista son iguales. Yo no les encuentro ninguna diferencia. Mira, sí tiene nombre la cebra. Acabo de encontrarlo, se llama Pepe Cebra. ¿Qué tal, Yo pensé que no tenía nombre. Pepe la cebra, buena onda.
Híjole, estas sí me saben enteramente igual. No sé, yo diría que no existe ninguna diferencia en la calidad, en el sabor. Vamos ahora con el papel de baño. Esta sí es una enorme diferencia de precios. Vamos a ver de calidades. El rollo de papel caro es ligeramente más alto que el barato. También es un poquito más ancho. En aromas, gran diferencia. Este sí huele a un jardín de flores de verano y este huele a cualquier papel. Sí existe una enorme diferencia. De hecho, no sé si se aprecia en la cámara, pero este está mucho más traslúcido y este de aquí sí se ve mucho más grueso, como más resistente. Son papeles de baño, solamente existe una manera de probar efectivamente su calidad. Pues sí, en efecto, existe una enorme diferencia. Yo diría que si está en las posibilidades del consumidor, sí vale por completo hacer la inversión del papel de baño caro. Pero si de por sí ustedes están acostumbrados a lo rudo, este no tiene nada de grave. Bien dijera mi abuelita la Chonchis, a todo se acostumbra uno, menos al hambre. La batalla de los chicos cool está aquí. Pancho Pantera contra Tavo, Choco Tavo, el patineto. Se junta en la Alameda con sus amigos los sábados a patinar y toda la cosa. Si hacemos nuestra multiplicación para que los dos sean de aproximadamente 375 gramos, Choco Milk nos da aproximadamente 2000 kilocalorías, mientras que Choco Tavo nos da menos de 500. Entonces, ¿what? Pancho Pantera le está dando muchas más calorías a los niños que Tavo. Vamos a probar las calidades. El dedazo maestro. Me choca tener que admitirlo, la diferencia de sabores sí es evidente. El Chocomilk como que se deshace en tu boquita, rico, suavecito. Y Chocotavo son como granos de arena, ¿sabes? Como que te lo metes a la boca y crunch, crunch. Supongo que este tiene mejor empaque y mejor contenido nutrimental, pero este es más delicioso. Entonces, realmente ninguno ganó la batalla de chicos cool. Ambos probaron ser demasiado cool a su manera. Y por último, la que muchos estaban esperando, yo sé que yo ya estaba ansioso. Coca-Cola, la receta original desde hace décadas, y Red Cola, un producto mucho más reciente de imitación. 600 mililitros de Coca-Cola nos aportan 252 kilocalorías de azúcar, mientras que la Red Cola nos aporta 269. Vamos a ver, vamos a servir estas bebés. Si las analizamos así a simple vista, se ven bastante iguales. No puedo apreciar ninguna diferencia de color, ninguna diferencia de olor. ¿Para qué les miento? Las dos me saben enteramente igual. Así que esta cuesta la mitad de lo que cuesta esta y saben igual, se ven igual. Es enteramente lo mismo. Estas pruebas yo las hice sabiendo cuál es el producto caro y cuál es el producto barato. Vamos a ir a visitar a un par de amigos y a ver si ellos, sin saber cuál producto es cuál, pueden diferenciarlos. Creo que ya puedo distinguir claramente cuál es cuál. Esta es la Santa Clara. Y es leche de árbol. Mira, ¿no? No, uno pensaría que la leche entera es más pesada. Creo que esta se me hace más liviana y de mejor calidad. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Sí estoy de lo correcto? Sí. El sabor está casi igual, o sea, como lo que cambia es el gas. Este es Bicola y este es Coca-Cola. No. En cuestión de apariencia son pues igualitos, la verdad. Dicen que la fórmula de la Coca-Cola es imposible de copiarse, pero la verdad yo lo veo bastante parecido. Creo, pero tal vez el factor gas tenga algo que ver, no lo sé, pero creo que esta es la Coca-Cola porque esta tiene menos gas y menos sabor. Sí. ¿Sí? Sí. Está mal, saben igual. Estas son las azucaritas y estas son las otras madres. Bien, sí, bien. Yo creo que el color es lo más fácil de distinguir. Creo que estas son azucaritas y que estas son las azucaradas por el color del cereal. Por el color del cereal. Sí, correcto, sí. ¿Es correcto? Mira, por el sabor es igualito, es el mismo, ¿eh? En resumen, habrá quien sepa distinguir una calidad de otra muy fácilmente y queda en cada persona decidir cuál marca consumir. Es una de las cosas bonitas de que existan competencias en el mercado, que a final de cuentas cada quien puede decidir en qué quiere gastar su dinero. Pero como siempre, lo importante en este
tipo de videos, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Puedes dejarlo en los comentarios de aquí abajo. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo que aún no se decide entre el tigre Toño y Pepe la cebra.